Entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Gracias por ver este video del día de hoy, a pesar de que he estado muy perdido. Pero este proyecto, que no es realmente proyecto, esta presentación de un artículo consiste a parte de la nota final de la materia de inteligencia artificial de mi carrera de ciencias computacionales. Y bueno, vamos a hacer la presentación del artículo respectivo que yo planeo exponer y vamos a ver qué tal les fue a las personas de este artículo. Veamos, en primer lugar, el tema es eh, la detección de epilepsias, de convulsiones epilépticas, utilizando señales de electroencefalograma, y lo que hacen es utilizar algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning. Antes de comenzar, vamos a dar un poco de contexto, un poco de datos para que entiendan qué es lo que sucede inicialmente. Los ataques epilépticos son una enfermedad que afectan alrededor de 50 millones de personas alrededor del mundo. Son impredecibles y bastante recurrentes. Y lo principal es que no distingue edad. Pueden darle tanto a niños como a personas de mayor de 65 años. Prácticamente un ataque epiléptico es como una tormenta eléctrica en el cerebro. Las neuronas empiezan a dispararse de forma fuerte y exagerada, descontrolada. Entonces, ¿cómo medimos esa actividad eléctrica? Básicamente es con los electroencefalogramas, que ahí se conectan unos canales a nuestro cuero cabelludo y podemos ver las señales eléctricas de nuestro cerebro. Ahora, el problema aquí es que las señales de electroencefalogramas son muy ruidosas, no son estacionarias y son difíciles de interpretar muchas veces. Entonces, por eso es que para hacerlo un poco automatizado, utilizamos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning en este artículo. Primero vamos a hablar del dataset que tenemos. Los autores utilizan el dataset de Bonn University EEG, que es un dataset público de la Universidad Bonn de Alemania. Prácticamente tenemos 500 sujetos y de cada sujeto tenemos 23 segmentos. Prácticamente son 23 muestras pequeñas de cada sujeto, 500 sujetos. En total, 11.500 instancias, 11.500 trozos de señales que podemos analizar. Cada segmento tiene una duración de 1 segundo de actividad cerebral y además cada instancia tiene 178 puntos, que prácticamente 178 son los puntos que tenemos para crear un solo segundo de la señal. Ahora, lo importante aquí es que inicialmente este dataset tiene 5 etiquetas y están casi que uniformemente divididas. Entonces, si se podrán dar cuenta, como el problema de aquí es poder identificar convulsiones de epilepsias, tenemos un problema y es que, claro, vamos a darle 1 a las señales con las convulsiones y 0 a las señales que no tienen convulsiones, que son la etiqueta de la 2 a la 5, pero nos crea un desbalance de prácticamente 20 y 80%, que bueno, eso de ahí ya lo trataremos un poco más adelante y veremos por qué no todas las métricas son 100% fiables en este caso, pero sí se, sí se obtuvieron muchas cosas interesantes y vamos a ver un poco más adelante. Esta es la metodología general que utilizaron. Prácticamente el input es un fragmento de estas señales de electroencefalogramas de un sujeto cualquiera. De ahí se hace un procesamiento de datos, se le quita ruido, se hace normalización, se hace un split de 80-20 de entrenamiento y testeo. Luego, esto no es lo mismo, por si acaso, que dije anteriormente, no es lo mismo del desbalance, sino esto ya es para entrenamiento y testeo. Luego se ven los 4 modelos, se clasifica en epilepsia o no epilepsia y finalmente se hace una métrica para hacer la comparación de los modelos. Así a breves rasgos, los modelos funcionan de la siguiente manera. Primero tenemos el XG Boost Classifier, que este aquí es un modelo basado en árboles. Primero le damos el input, de ahí pasa un árbol. Este árbol lo que hace es reconocer los errores y a partir de esos errores pasa a otro árbol que trata de ir arreglando los errores poco a poco. Luego al final ya habiendo aprendido todos los errores, ya se los trata y se da un output, ya con todo el aprendizaje hecho. Tenemos un learning rate de 0.01, lo que significa que cada árbol va
va a aportar poco a poco para que al final se haga un aprendizaje. Y al final tenemos 1000 árboles, así que un learning rate bajo parece que les funciona bien a ellos. Cada uno de los árboles tiene una profundidad de 8 y aparte tenemos una regularización de L1 penalty alfa. Básicamente lo que entiendo de esto es que evita que el modelo memorice el ruido. Y bueno, aquí como resultado tenemos un accuracy de 98%, un AUC de 0.997, que se ve bastante bien. Luego tenemos el modelo de Random Forest, que esto ya lo vimos en clase realmente, pero para explicarlo a breves rasgos, lo que tenemos es primero le damos la entrada, el fragmento que queremos, luego esto se distribuye en varios árboles, en este caso en 1000 árboles, de forma paralela e independiente, tiene un criterio Gini para poder hacer el aprendizaje, tiene un random state de 42 para que sea reproducible y ahora, cómo funciona esto es que después de haber pasado por los 1000 árboles que están en paralelo, cada uno lo que hace es votar y la clase mayoritaria gana. Algo interesante de los Random Forest es que, como vimos en clase también, son inmunes al overfitting. O sea, son bastante robustos y no se sobreajustan. Y bueno, como vemos, el accuracy final es del 98% y un AUC de 1. Luego, tenemos algo un poco controversial para mí, porque no es como que sea controversial para muchas personas, pero, porque no hay, no sé, no he escuchado opinión de muchas personas, pero, como podrán ver, tenemos el TabNet Classifier, que según el artículo nos dice que es un modelo de Machine Learning, aunque, si se dan cuenta, dentro del artículo mismo, bueno, se los puedo enseñar aquí, justo estaba buscando, ya. Como podrán darse cuenta, el mismo artículo dice que TabNet es un modelo de Machine Learning y luego el único de Deep Learning es el 1D CNN. Sin embargo, luego cuando están explicando lo que es el TabNet, se está dando la definición aquí, que es una arquitectura tabular para datos tabulares y secuenciales, que básicamente es lo que tenemos en una serie temporal y que combina a Deep Learning con métodos de atención. Entonces es como un poco contradictorio, pero bueno, se lo dejamos al artículo que dijo que es de Machine Learning. Lo que se hace aquí es, se le da una entrada de 178, o sea, la entrada de un fragmento del electroencefalograma, analiza los mecanismos de atención, se les da un peso a cada, o sea, utiliza mecanismos de atención para darle un peso a las partes más relevantes de la serie temporal. Luego se lo pasa a otro bloque y así sucesivamente hasta que al final ya va aprendiendo después de acumular todos esos pesos. Y ya se sabe como cuáles son las partes de la señal que son más importantes, cuáles no, y a partir de eso es que ya hace una clasificación y da un resultado final. Como verán, el resultado es este 96% y un AUC de 0.987. Y finalmente tenemos nuestra red neuronal, que es una red neuronal convolucional de una dirección. Las CNN son famosas por poder analizar imágenes, pero claro, eso es en 2D, las imágenes. En este caso tenemos la 1D CNN, porque como estamos analizando una serie temporal que depende del tiempo, está en una sola dimensión, entonces básicamente nos sirve esto. Ahora, lo que tenemos aquí son, primero, cuatro capas convolucionales, cada una de 32, 32, 64 y 128 filtros. No es al azar estos filtros, sino que se utilizan porque las primeras, como son más pequeñas, captan la información general y luego al final se capta la información como más a detalles de los puntos más complejos de la señal. Luego pasa por bueno, entre cada una de estas tenemos un max pooling. Luego de todas estas capas pasa a un flatten, se la pasa a una capa de 64 neuronas que tienen una activación ReLU y al final se utilizan una activación sigmoide donde prácticamente lo que se hace es decir la probabilidad de que si hay o no hay ataque, no hay convulsión, hay o no hay convulsión. Y tiene un accuracy de 99%. Ahora,
Finalmente, como les digo, utilizan varias métricas y, a ver, lo que sucede aquí es que, claro, tienen varias métricas, pero lo que nos importa son los falsos negativos, porque imaginen un modelo que siempre diga que no hay convulsión. Prácticamente tendríamos un accuracy del 80%. Entonces es como, claro, no nos sirve realmente únicamente una métrica y por eso es que utilizan varias. Ahora, vamos a ver los resultados de todas estas métricas, que básicamente en base a esto tenemos que el 1D-CNN es el que mejor métricas obtuvo, claramente, pero a mí lo que más me llama la atención no son estos resultados, sino algo, es una forma de representar los resultados de otra forma, de otra manera, que son las matrices de confusión. Para mí esto da un poco más de información de cómo funcionan estos modelos, porque lo importante aquí es detectar cuándo tenemos una convulsión, cuándo no. Pero hay dos cosas importantes, el falso negativo y el falso positivo. Cuando tenemos un falso negativo, significa que el modelo predijo de que, eh, de que es negativo, pero realmente no es negativo, sino que sí era una convulsión. Entonces, eso es lo más importante y para mí lo que importa es reducir ese falso negativo. Como se podrán dar cuenta, entre los 4 modelos, el que mejor trató esos falsos negativos es la CNN, que solamente dio 9 falsos negativos y de ahí dio una... De hecho, las epilepsias que predijo bien, pues son 488 y ninguna otra dio un número parecido. Y pues eso, por eso para mí esto es lo más importante, la matriz de confusión y que la CNN solo tuvo 9 falsos negativos. Entonces, para mí este es el claro ganador. Y bueno, limitación. Aquí tenemos un poco de limitaciones, pero por cuestiones de tiempo pasemos un poco rápido. En primer lugar, claro, tenemos CCBs, que no son señales puras de electroencefalograma. Aparte, estamos haciendo un procesamiento a tiempo real que o sea, en la vida real tenemos que hacer procesamientos en tiempo real y aquí no lo estamos haciendo. Ahí, esto de aquí supone otro problema con estos modelos. Y además, estos modelos requieren es algo interdisciplinario, no solo requieren neurocientíficos, también clínicos, expertos en computer science, incluso físicos y todo esto. Ahora, como conclusiones, pues las que ya mencionamos, 99% de accuracy en CNN, pero no es lo más importante, sino la matriz de confusión. Ahora, como futuras direcciones, podemos utilizar modelos multimodales, podemos cambiar la parte de el dominio, podemos buscar modelos que, como ya expuse en el midterm, que era otro artículo, podríamos buscar modelos que no solo den los resultados si eso no es epilepsia, sino que también digan por qué es epilepsia, en qué sector se puede decir, ok, aquí está la señal de esta forma, por eso yo digo que es epilepsia. Y bueno, de ahí un futuro trabajo que eh, estamos haciendo con el profesor es que la parte de la sincronización en las epilepsias, este es otro artículo, pero como podrán ver, cuando hay epilepsias, los canales se sincronizan bastante. Y es porque, claro, todo el cerebro empieza a actuar como uno solo. Entonces las señales de cada parte del cerebro son casi que iguales. Entonces, otra forma sería, o sea, de tratar este problema sería representar de otra manera, por ejemplo, con funciones acopladas, y así que sea mucho más fácil para el modelo identificar las epilepsias. Y pues bueno, finalmente, como conclusión, aquí el claro ganador, la CNN, de una dimensión. Pues eso sería todo, muchas gracias, les dejo aquí el DOI, el artículo del cual hice la revisión y mi contacto. Y pues eso, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo. Bye bye.